Porque la NION-GAP me va a ayudar al diagnóstico, es decir, cuál es la posible causa de esa acidosis y por tanto cuál es el tratamiento. Esa es la importancia de la NION-GAP. ¿Cuándo es importante la NION-GAP? Cuando estoy hablando de una acidosis metabólica, porque me va a decir cuál es la causa. Si los ácidos que estoy teniendo son de origen endógeno o son de origen exógeno, ¿sí? Es decir, son por un problema de que estoy generando cetoácidos, por diabetes, por alcoholismo, por ayuno prolongado, ¿sí? O si lo que tengo es un problema de alguna intoxicación por etilenglicol, por ejemplo, ¿vale? Entonces, para eso me sirve la NION-GAP, ¿ok? En algunos documentos van a encontrar que les dicen la NION-GAP con y sin potasio, nada más en la forma de cálculo, ¿sí? Y como la concentración de potasio es 4, ¿sí? La diferencia en los valores de referencia es exactamente esa. Si considero potasio es de 8 a 16 y si no considero potasio es de 8 a 12, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que, esto es lo que les comentaba, ¿no? Evalúo la NION-GAP, y después de eso evalúo qué es lo que está alto o bajo. Puede ser el bicarbonato, puede ser que esté muy alto el potasio, puede ser que sea, o sea, veo cuál de los aniones o cationes es el que me está causando que el anión-GAP se haya salido de rango, ¿sí? Y eso es lo que me va a decir cuál es la posible causa de mi padecimiento, ¿sí ven? Esto ya es como que de libro. En algunos, bueno, hay otra forma más complicada de calcular el anión-GAP. Esta es como la fórmula fácil, ¿no? Hay otra forma donde meto también ya cálculo de magnesio, calcio, eso, pero no los voy a modificar. Digamos que esta es como la forma más común, ¿ok? Entonces, les decía, esto es lo que me guía, ¿no? O sea, si tengo, ¿cuál es la posible causa? Entonces, esto es lo mismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que, esos parámetros son los que me sirven para evaluar el estado de equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran? Pues era el pH, el PCO2, bicarbonato, los electrolitos para calcular el anión-GAP y listo, ¿sí? ¿Qué otra cosa quedamos que tenía que ayudarme a la gasometría? Determinar ¿qué? Ah, sí, el exceso de base es un cálculo, no es algo que mida, es un cálculo. Y lo que me dice es qué tan lejos me encuentro de la normalidad. Mientras mayor sea el número, es que estoy más lejos de la normalidad, ¿vale? Pero quiero brincarme a la otra parte. No me vengo. La otra parte de la evaluación de las gasometrías es el estado de oxigenación del paciente, ¿vale? Lo común es que hay gasometrías que le llaman completas o como las super básicas. En la gasometría super básica solamente les da el PO2, ¿sí? Y les da la hemoglobina, ¿no? Y ya. Okay. Entonces, ¿qué cosa me da el PO2? ¿Alguien me podría decir qué creen ustedes que está el PO2? Ya perdí mi cursor, ya se perdió para siempre. ¿Qué es el PO2? Es la presión de oxígeno, o sea, del oxígeno disuelto en la parte líquida de la sangre, o sea, del oxígeno como gas, ¿sí? Y esa cantidad disuelta pasa hacia la sangre simplemente por difusión pasiva. O sea, si hay mucha concentración en el ambiente, va a pasar hacia la sangre, y si no, pues va a migrar hacia el otro lado, tal cual. Okay. Pero recordemos, ¿qué es lo que lleva el oxígeno hacia los tejidos? ¿Ese oxígeno disuelto en la sangre? No. ¿Qué es lo que lo transporta? La hemoglobina. Entonces también tenemos que medir la hemoglobina. Cuando medimos el PO2, lo único que me está diciendo es la capacidad de captación del oxígeno, es decir, como qué tanto oxígeno, o sea, me da una medida de qué tanto oxígeno tengo disponible para poder atraparlo, por así llamarlo, ¿no? Por la hemoglobina, ¿ok? Pero no me dice nada más, ¿ok? Necesitamos saber también algunas otras medidas, como son la concentración de hemoglobina, ¿sí? Porque ese es el que va a transportarlo principalmente, ¿no? Pero resulta que la hemoglobina, pues no toda la hemoglobina funciona adecuadamente, ¿no? Algunos pacientes, no sé, por exposición a monóxido de carbono o a oxidantes o algún ambiente tóxico, puede ser que su hemoglobina se transforme en una hemoglobina ineficiente, o ahorita las vemos, a las que les llamamos dishemoglobinas. Es decir, son hemoglobinas que no tienen la misma
capacidad de intercambio de oxígeno que la hemoglobina normal, ¿sí? Entre ellas se encuentra la hemoglobina fetal. Y entonces tal vez tenga una concentración de hemoglobina total adecuada, pero tal vez mi paciente estuvo, por ejemplo, en un incendio, ¿no? Y su hemoglobina se unió al monóxido de carbono. Esa unión es más fuerte que con el oxígeno, entonces la hemoglobina total está en concentración correcta, pero está ocupada con el monóxido de carbono, entonces no va a poder transportar el oxígeno. Por lo tanto, si bien es importante saber qué tanta captación de permifusor, qué tanta capacidad de captación de oxígeno tengo por el oxígeno que está disponible y cuánta concentración tengo de esta molécula que lo transporta, también necesito saber qué tan bien está funcionando esa hemoglobina, ¿sí? Por lo tanto, necesito medir lo que le llamamos dishemoglobinas, es decir, concentración de carboxihemoglobina, ¿sí? Habían oído hablar de ella, ¿verdad? De la carboxihemoglobina, de la metohemoglobina, de la hemoglobina fetal, porque sí, en algunos adultos se presentan y puede ser que tenga una cantidad correcta de hemoglobina, pero que no funciona adecuadamente. Y hay un parámetro que se llama SO2. ¿Lo han visto en su gasometría? ¿Han visto SO2? SO2, ¿no? ¿Alguien sabe qué cosa es? Déjenme ver, ¿quién está dormido para preguntarle? ¿Algún dormido? ¿Quién quiere decirme qué es el SO2? ¿Alguien? Bien, díganme. ¿Qué? Sí, es la saturación de oxígeno. Ok. Bueno, ya en cómo se calcula ya está complicado. ¿Cómo se calcula? Porque es un cálculo. El cálculo de la saturación de oxígeno es de las hemoglobinas, ¿ok? La saturación de oxígeno es igual a la oxihemoglobina, es decir, la hemoglobina que está oxigenada, dividida entre la oxihemoglobina más la hemoglobina que se puede oxigenar, o sea, la hemoglobina funcional, por así llamarla, ¿sí? Esa es la saturación. Entonces, eso me diría qué tanta capacidad tiene de transportar el oxígeno, ¿no? Esa es. Pero ahora es posible, imagínense que tengo un paciente que tiene mucha hemoglobina fetal. ¿Cuál es el tema de la hemoglobina fetal? Pues que le sirve al niño cuando está dentro de su mamá, ¿verdad? Porque de esa hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de adulto, ¿sí? Porque claro, la mamá le transporta el oxígeno con su hemoglobina, pero si tuvieran la misma afinidad, pues no pasaría nada, ¿no? Entonces necesitamos que la hemoglobina del bebé, del neonato, tome el oxígeno para poderlo llevar a sus propios tejidos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si un paciente tiene hemoglobina fetal muy elevada o por un periodo muy largo? Lo que sucedería es que sí, captura el oxígeno, pero no lo suelta, ¿no? Y entonces es posible que el paciente tenga hemoglobina total bien, saturación maravillosa, porque claro que lo presta, el tema es que no lo suelta, ¿sí? Y entonces una medida de qué tanto cede el oxígeno es a lo que le llamamos P50, ¿sí? P50 es la medida de concentración de oxígeno a la cual la mitad de la hemoglobina estaría saturada con este, ¿sí? Si, por ejemplo, mi paciente tiene hemoglobina con mucha afinidad al oxígeno, lo cual es un problema porque no lo soltaría, mi P50 disminuye, ¿sí? O sea, con poquito oxígeno que le ponga, lo pesca, pero no lo suelta. En cambio, si mi paciente tiene una alta concentración de carboxihemoglobina, o sea, que estuvo expuesto a monóxido de carbono, necesito poner una alta concentración de oxígeno para poder oxigenar el 50%, ¿sí? Entonces, una medida de qué tanto va a poder compartir ese oxígeno es el P50, y ese también es un cálculo y también se nos entrega el gasómetro que estamos usando ahorita. Por eso cuando vemos la tira así de un montón de datos, tiene mucha utilidad, pero sí sé para qué sirve cada uno, ¿no? Y no pasa nada, puedo irlo aprendiendo poco a poco, ¿no? Y me va a ir ayudando a hacer mis diagnósticos, ¿no? Okay. ¿Aquí ya los perdí? ¿O no? Yo me acuerdo que alguien que yo conozco me iba a decir cuando me quedaran 5 minutos. Yo tengo la sospecha que ya se me olvidó. Entonces,
Bueno, ya sabemos que el oxígeno es súper importante porque nos va a ayudar a la producción de la energía que requiere el organismo, ¿sí? Si no tengo ese oxígeno, pues el organismo, o sea, las células de todos los tejidos necesitan de todas formas energía y van a seguir una vía metabólica diferente, con lo cual me pueden estar generando esa energía, pero generándome lactato como subproducto, ¿no? Y si no tengo oxígeno durante periodos más allá de lo que las pobres células pueden soportar, pues va a comenzar a haber muerte celular, ¿cierto? ¿Sí? Y eso se hace más importante pues para algunos órganos que son vitales. No quiere decir que el dedo del pie no sea importante, pero me preocupa mucho más que deje de llegar oxígeno al cerebro, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos saber entonces que hay suficiente oxígeno para saber el estado de oxigenación, y eso sería midiendo el CO2. Lo que les comentaba hace rato, en el ciclo de la respiración va a haber un intercambio de oxígeno por difusión pasiva. De donde hay más oxígeno, en el aire inspirado tengo una concentración de CO2 de 150 y de 0.3 milímetros de mercurio de CO2. ¿Sí? O sea, tengo muy poquito CO2 y una concentración relativamente alta de oxígeno. Esto cambia de acuerdo a la altura del nivel del mar, ¿no? O sea, nosotros de la Ciudad de México pues tenemos casi nada, pero al nivel del mar pues tienen más oxígeno, ¿vale? Entonces, cuando llegue en la sangre venosa tenemos, como pueden ver, una concentración de 40 milímetros de oxígeno con prácticamente lo mismo de CO2, ¿sí? Como hay una diferencia con el aire inspirado, pues simplemente va a haber un intercambio por difusión pasiva, de donde hay más se vaya a donde hay menos, ¿sí? Y se alcanza el equilibrio. Recordemos entonces la importancia de no meterle aire a nuestra muestra, por favor, ¿vale? No le pongan aire a su muestra. Entonces, en el aire que expiramos tenemos un CO2 de 120, teníamos de 150 y lo sacamos con 120, y un CO2 de 27 milímetros de mercurio. ¿Okay? El intercambio se lleva a cabo en los alvéolos, ¿okay? Y esto es la sangre arterial, o sea, esto es lo que nosotros esperamos, 100 y 40, más o menos. Esto depende mucho, nuevamente, perdón, de dónde estén, ¿sí? Si están trepados en el Everest, esto no aplica, ¿sí? Esto es el nivel del mar. ¿Sí? Entonces es muy importante que determinen sus valores de referencia de acuerdo a dónde están ubicados y al tipo de pacientes que ustedes están atendiendo. Esto no quiere decir exactamente lo mismo, o sea, la cantidad de oxígeno va a pasar dependiendo de dónde esté. Este es el aire inspirado, este es el alvéolo, ¿sí? La arteria, el capilar y la célula, ¿sí? O sea, simplemente es por difusión pasiva, ¿okay? Ese es CO2, ¿vale? Ok, entonces este es exactamente lo mismo, ¿sí? Para decirles que, bueno, en la Ciudad de México la cantidad de CO2 es de 75 milímetros de mercurio, ¿sí? Pues como ven estamos muy por debajo. Y la captación depende de la presión oxígeno alveolar reflejado en la FiO2. Okay. Importante, cuando lleven sus gasometrías o ustedes mismos procesen sus gasometrías, por favor póngale el FiO2. ¿Sí? No todos son 21, ¿vale? Okay. Cuando tienen fosas nasales, ¿hasta qué FiO2 pueden alcanzar? Perdónenme, ya sé, voy a tener que hacer dibujitos. ¿Cuál es el máximo FiO2 que pueden alcanzar todas las cánulas nasales? ¿Vale? ¿No? ¿Alguien? O sea, si tengo cánulas nasales y yo le pongo al equipo que tengo 80% de FiO2, ¿me lo creen? No, claro que no. Okay. Es diferente si son esas, o si es mascarilla, o si es intubación, ¿cierto? Okay. Y cuando es intubación, también yo puedo ir regulándolo. Entonces, no todos son 21. ¿Cuándo es 21? Cuando no tengo ninguna ayuda, ¿sale? ¿Sí? ¿Todos? Okay. Les voy a volver a preguntar cuál es para estas. Usted quiere, doctor, dígame. ¿Para mascarilla? Ay, yo qué mala hora. Ya que me dijo, ahora le pongo otra más difícil. 60 más o menos. Por ahí de 60 a 62, una cosa así. Sí, claro, eso es regulable, ¿no? Pero sí, más o menos. Entonces, si su paciente tiene cánulas nasales, si le ponen un FiO2 al equipo de
de 80 pues no es creíble, o sea, no es real. Entonces, por favor, pónganle el verdadero porque el equipo va a hacer un cálculo y necesita esos valores. Y acuérdense que también tienen que llevar otro valor. ¿Cuál era? Muchas gracias, la temperatura, ¿sale? Pues temperatura y CO2 lo tienen que llevar sí o sí, ¿sale? Alguna vez alguien me decía, oye, mira, no estoy segura de que sea sangre arterial o sangre venosa. ¿Ustedes creen que por color puedo saber qué es? ¿De verdad? Y si mi paciente no tiene oxigenación correcta, ¿lo podré saber? Entonces, ¿de veras pueden saber por color qué es? No. Entonces, tengan cuidado, ¿sí? Eso es lo que es. Yo creo que es, ¿vale? No. ¿Cómo pueden saber si lo que están funcionando al momento de tomar la muestra es venosa o es arterial? Me lo voy a brincar. ¿Cómo pueden saber si es venosa o es arterial? La presión de la sangre arterial es muchísimo más alta que la sangre venosa. Si en cuanto funciona la arteria se ve así como el chispazo de la sangre luego. ¿Okay? Si ustedes creen que por accidente funcionaron vena y luego salen y buscan la arteria, por favor utilicen otra jeringa porque van a llevar una mezcla que está contaminada y ni Dios sabe qué proporción lleva, ¿sale? Entonces no lleven muestras mezcladas de venosa arterial, ¿sale? Okay. Bueno, entonces les dice la captación de oxígeno, la PO2 es el oxígeno físicamente disuelto en el plasma, ¿sale? Entonces esto me va a dar una indicación de la captación del oxígeno a través de los pulmones, pero nada más, ¿no? Para lo demás voy a necesitar obtener cuál es la capacidad de esa sangre para transportar el oxígeno y la vía principal de transporte pues es la hemoglobina, ¿sí? Entonces necesito saber la cantidad total de hemoglobina, sí, pero también necesito saber cuál es el tipo de hemoglobina que estoy teniendo y la capacidad que tiene esta tanto de unirse como de liberar el oxígeno. ¿Sí? Estoy yéndome ya porque tengo como 5 minutos, ¿ok? Ok, este es porque me interesa la hemoglobina. Dígame, ¿no? ¿Nada? Okay. Bueno, aquí nada más describe qué cosa es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula grande, está formada por 4 grupos M y se transporta el oxígeno gracias al hierro, ¿sale? Okay. Las dishemoglobinas son aquellas que no pueden llevar de manera adecuada el oxígeno. Esas les llamamos dishemoglobinas, ¿vale? Cuando tengo presencia de dishemoglobinas, aunque tenga hemoglobina total normal, no voy a tener la misma capacidad para el transporte de ese oxígeno hacia los tejidos. ¿Okay? La carboxihemoglobina, lo que les decía, se forma cuando mi paciente está expuesto a monóxido de carbono, porque ese monóxido de carbono, el CO, tiene más afinidad que el oxígeno por la hemoglobina, entonces no puede intercambiarlo fácilmente por oxígeno. La terapia es 210 veces mayor la afinidad del monóxido de carbono que el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ¿cuándo se forma? Se forma cuando tengo exposición de mi paciente, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? El humo de tabaco, gases, fuegos, y el tratamiento es poner al paciente con una altísima concentración de oxígeno para tratar de desplazar el CO, ¿vale? Si es demasiado, a veces se hacen transfusiones sanguíneas para eliminar esa hemoglobina unida al monóxido y ponerle hemoglobina funcional. ¿Ok? La carboxihemoglobina, de aquellos que venimos de ciudades muy contaminadas, puede ser más alta que la de quien vive felizmente en un lugar menos contaminado, ¿no? También el que sea fumador incrementa la cantidad de carboxihemoglobina presente en la sangre. ¿Okay? La methemoglobina aparece cuando el hierro se oxida, ¿okay? Tiene muy baja afinidad por el oxígeno y ustedes lo que van a ver es una sangre como café, está muy oscura, ¿okay? Y la piel del paciente se ve como moradita, ¿no? La methemoglobina se presenta cuando mi paciente está expuesto a agentes oxidantes, como anilinas, nitrobenceno, nitrotolueno o algunos medicamentos, ¿no? La terapia pues es tratar de reducir ese hierro, ¿sí? Y normalmente se utiliza ácido ascórbico y azul de metileno. Pero el chiste es encontrar qué es lo que tiene el paciente, por lo cual se hace interesante y útil medir las dishemoglobinas, ¿no? Dígame. Okay.
La sulfohemoglobina se forma cuando la sangre se expone al ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es el que le proporciona el delicioso aroma a huevo podrido, ¿vale? Pues además de que es desagradable, es súper tóxico, adiós. Súper tóxico, ¿ok? Este es un complejo irreversible y la única solución es hacer suministrarle hemoglobina correcta a glóbulos rojos, o sea, le hago una transfusión sanguínea, ¿vale? Ok, bueno. ¿Y la hemoglobina fetal? Sí, es un tipo específico de hemoglobina, ya se los había comentado, tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina normal. Sí se oxigena, pero el problema es que no libera el oxígeno a los tejidos y por lo tanto me puede causar una falta de oxígeno, que se supone que eso es lo que pretenden las hemoglobinas, ¿no? Proporcionar el oxígeno a los tejidos. Entonces, se hace conveniente también que ojalá suba su metro, ¿verdad?, le reporte estos resultados. Listo. Y creo que acabamos. Chicos, si tienen alguna duda, aquellos que aún están despiertos, quieren que les proporcione